Buenas tardes. Vamos a empezar la ponencia de hoy. Muchas gracias por su asistencia en la tarde de hoy. Y esta es la tercera ponencia, si no me equivoco, la cuarta ponencia de este ciclo, el documento del mes. Ya este ciclo lo hemos puesto en marcha hace ya varios años, 5 años atrás, con otro título, y el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo poner en valor el archivo municipal. Una manera de ponerlo en valor es acercarles a ustedes, al público, a los historiadores y las historiadoras que habitualmente frecuentan el archivo, ¿no? Y especialmente algunos historiadores, ya valga la expresión, muy consagrados, como es el caso de José Antonio Mincorance, a quien agradezco su presencia aquí, creo que es la segunda vez que viene. Es una persona muy conocida en el ámbito de la historiografía local, dentro de lo que es la Baja Edad Media y principios de la modernidad, y hoy nos trae una conferencia titulada Los testamentos como fuente de documentación en el caso del 24 jerezano Pedro Benavente. Para las personas que quieran acceder al documento original, pueden cliquear en la web del archivo municipal y ahí hay una pestañita que habla del ciclo, el documento del mes del archivo municipal, Ahí pueden ustedes descargarse el documento original. No está transcrito, pero bueno, en lo posible José Antonio ahora nos explicará largo y tendido de qué va esta pieza, esta importante pieza, ¿no? El resto de los documentos que los historiadores nos están proponiendo también están siendo colgados en la web, ¿no? De tal modo que, bueno, al final del ciclo cualquier persona podrá tener esta colección de documentos valiosos del archivo municipal. Y bueno, sin más, recordarles que la próxima conferencia sería el día 21 de enero. Ah, verdad, ahí hay un cambio. Sí. Bueno, ha habido un cambio, es verdad. Diego Caro Cancela, el conocido historiador y profesor de la UCA de Contemporánea, nos ha pedido que hagamos un pequeño cambio. Entonces, aunque el folleto pone el día 21 de enero, martes 21 de enero, será el día 14 de enero. Nosotros lo anunciaremos previamente en su momento para que no haya confusiones. Sin más, agradecerle su presencia y reiterarle las gracias a José Antonio por venir aquí a este ciclo y participar con nosotros. Pues nada, igualmente, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Jerez. También indudablemente darle las gracias a José Antonio por venir al Ateneo a hablarnos sobre historia de Jerez. Bueno, pues también, como dice Cristóbal, con origen en el archivo, ¿no? Los documentos del archivo. Voy a decir un poco del currículum de José Antonio, aunque os prometo que no voy a leer los 4 folios, sino deciros que las titulaciones que tiene José Antonio es maestro de primera enseñanza en la Escuela Normal de Granada, 1972, licenciado en Geografía e Historia por la UNED, Madrid, 1989, máster en Historia de América Latina, Mundo Indígena, en la Universidad Pablo de Olavide en el 2011 y doctor por la Universidad Pablo de Olavide en 2013. De las actividades docentes, ha ejercido como profesor de enseñanza primaria en los colegios de Paterna de Rivera, Arcos y Jerez, y desde 1972 a 1993, y desde 1993 a 2011 en el Almunia de Jerez. Es profesor jubilado desde el 2011 y bueno, ha participado en grupos de investigación como el grupo HUM 686, Religiosidad Sevillana Bajo Medieval, dirigido por el doctor don José María Miura Andrade de la Universidad Pablo de Olavide. Publicaciones muchísimas, ¿no? En Hespéride, Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato en Andalucía sobre esclavitud y extranjeros en Jerez, Revista de Historia de Jerez, Historia de instituciones y documentos sobre la documentación que aparece en los esclavos de nuestra ciudad, Revista Atrio sobre la presencia flamenca en la Cartuna de Jerez, Cuadernos del Archivo Central de Ceuta, las relaciones con Marruecos a través de la prensa de Jerez, Revista Pátina sobre las Salinas de la Hoya y Peña Alpada, Revista de Historia Canaria acerca de los esclavos canarios localizados en la documentación notarial de Jerez,
Instituto de Estudios Canarios, aportación documental a la biografía de Guillem Peraza de Ayala, Archivo Hispalense, base económica de la aristocracia medieval, el 24, Jerezano Pedro Benavente, Cabeza de Vaca, que es el que vamos a ver hoy, el protocolo notarial y su importancia en el estudio de las colonias del extranjero en Jerez de la Frontera, Hispania Sacra, revista de Historia del Puerto, después también Journal of Medieval Iberian Studies, las mujeres de las colonias de extranjeros y su participación en la economía urbana a finales de la Edad Media, el caso de Jerez, y luego comunicaciones a congresos, un jerezano en la conferencia de Algeciras, el buque de Almodóvar del Río, Actas, Congreso Internacional, la Conferencia Internacional de Algeciras en 1906, 100 años después. Transformación en la esclavitud del mundo hispánico, siglo XV, siglo XVIII, en las 14 jornadas de historia de Jerez, de Jerez a Marruecos, crónicas de pueblicidad de ambos lados del estrecho, la esclavitud de las fronteras finales de la Edad Media, ponencia en el Congreso conmemorativo del 750 aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla, también en la incorporación de Jerez en este Congreso conmemorativo en el anterior, extranjeros en Jerez de la frontera finales de la Edad Media, que creo que también se hizo aquí esa conferencia, exposición colectiva sobre la Constitución de 1812 y libros, la esclavitud en la Baja Edad Media, la colonia extranjera en Jerez a finales de la Edad Media, el movimiento de la historia de Jerez y su entorno, siglo XIX y XX, artículos de libros, pues también algunos, y premios, tiene premio, el 7º premio a la investigación histórica de Manuel Esteban Guerrero con la obra La colonia extranjera en Jerez a finales de la Edad Media, en el 2007, y documentos científicos tiene sobre Jerez de Sherry, los ingleses en Jerez, y bueno, tendría seguro más y me ha dicho que estaba reducido. De todas maneras, te dejamos con tu conferencia y agradecerte tanto y agradecerte de nuevo por tu participación. Bien, pues nada, buenas noches a todas y a todos, reiterar el agradecimiento a todos ustedes, ¿verdad?, por estar aquí, porque indudablemente de lo que se trata es de dar a conocer los resultados de las investigaciones que llevamos a cabo. No deben de ser los resultados de esas investigaciones algo que quede reducido, ¿verdad?, al ámbito, digamos, universitario o simplemente de los 4 pirados que nos dedicamos a esto, sino que la idea evidentemente es que esto pase a la sociedad, ¿no?, que sea conocido por la sociedad. Y evidentemente, pues muchas gracias a la organización de esta jornada, ¿no?, en particular a Cristóbal, que fue quien contactó conmigo, y al Ateneo, que es quien nos acoge, ¿no? Bien, parece un poco chocante, ¿no? Estamos en tiempo de nacimiento y yo voy a hablar de testamentos. En concreto de uno, aunque voy a hablar de más, ¿no? No solamente del testamento de Pedro Benavente, ¿no? Yo agradezco la exposición que ha realizado el presentador, ¿verdad?, con toda esa serie de cosas. Yo la verdad es que presentarme a mí pienso que sería muy sencillo, porque es decir, maestro, prácticamente al 50%, entonces nos llamaban profesores de AGB, porque yo fui profesor de AGB, no de primaria, como se decía últimamente, y profesor de instituto. Y desde 2011, efectivamente, pues básicamente sigo con algunas investigaciones y hago de abuelo la mayor parte del tiempo. Esa es la realidad cotidiana, ¿no?, a la que además gustosamente me enfrento. Bueno, vamos a hablar o sea, el objetivo, digamos, de esta conferencia básicamente, como dice ahí, los testamentos como fuente documental, es decir, qué informaciones de interés histórico nos proporcionan los testamentos, ¿no? Y la verdad es que yo espero que a través de mis palabras y de estas diapositivas, que yo pensaba que se iban a ver mejor de lo que se ven, lo siento, pues lleguen ustedes a esa conclusión, porque efectivamente los testamentos dan muchísima información al investigador, si sabemos evidentemente enfrentarnos a ella, ¿verdad? Y vamos con una serie de preguntas, porque en definitiva la labor del investigador es hacerse una serie de preguntas y buscar algunas respuestas, que no todas, normalmente no todas se hallan, ¿no?
Vamos a ir pasando. Digamos que la exposición la voy a organizar, digamos, en 3 apartados, ¿no? Digamos uno general, hablando sobre los testamentos en general. Voy a poner, digamos que, algunos ejemplos de esos testamentos, y ya luego nos centramos en el que corresponde a Pedro Benavente, el 24 de nuestra ciudad. Comparando evidentemente la redacción de los testamentos de aquella época, por ejemplo, con el que yo hice, hará 25 años aproximadamente, no tiene nada que ver, ¿no? El que yo hice es tremendamente sencillo. Cuando yo fallezca, pues todos los bienes pasan a la mujer como usufructuaria, y cuando ella fallezca, pues a nuestras hijas, porque yo me especialicé en tener niñas, a partes iguales. Y ya está, y ahí queda la cosa, ¿no? No hay más. Ahora, cuando vean ustedes el testamento del 24, pues van a observar la diferencia. Bueno, no creo que haga falta definir lo que es un testamento, yo creo que está en la mente de todos. Ahí, bueno, he puesto una imagen de un testamento que corresponde, es del año 1491, y es una pena que no se pueda leer porque hay una diferencia en la redacción, ¿verdad?, entre aquellos testamentos que se otorgan durante el siglo XV y los que se otorgan a partir del XVI. Durante el siglo XV, digamos que los testamentos, bueno, y el resto de documentos notariales, que por cierto, no puedo dejar de pasar la ocasión para decir que nuestro archivo en general tiene unos fondos riquísimos, pero en concreto, al poseer el fondo, ¿verdad?, de los protocolos notariales, aún más, porque los protocolos notariales contienen prácticamente lo que es el día a día y tienen una información valiosísima. La importancia documental, la importancia que para la investigación histórica tienen los protocolos notariales ya ha sido puesta de relieve por muchos historiadores de mayor altura que yo, no voy a incidir en ello, pero desde luego para mí han resultado ser la fuente primordial en las 2 líneas fundamentales de mis investigaciones, que han sido la esclavitud primero y el mundo de los extranjeros, es decir, de las migraciones, tan de actualidad, ¿verdad?, eso de los migrantes, bueno, un tema que en fin, no voy a entrar allá, ¿no? Bueno, pues para esos 2 temas el estudio, el análisis de los protocolos notariales ha sido fundamental. Iba a decir a esto, ¿no?, que los testamentos, las compraventas, los arrendamientos, etcétera, etcétera, en fin, todo lo que pasa por un notario, ¿no?, en el siglo XV tienen una redacción que decimos objetiva, porque por ejemplo el testamento de este señor, Pedro González Adalet, dice: fase hace su testamento Pedro González Adalid, vecino de esta muy noble, muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, la collación de tal, no me acuerdo y no puedo verla, lo siento, yo tenía idea de... Y a partir de ahí pues ya viene, digamos, anotando las diferentes partes de que consta su testamento. Pero bueno, como lo fundamental de la exposición va a ser la figura de Pedro Benavente, pues les he puesto ahí una imagen de ese patio realmente precioso, ¿verdad?, del Palacio de Campo Real, donde figura, ¿verdad?, las imágenes idealizadas evidentemente del dueño y de su mujer, de Pedro Benavente y de Beatriz Bernalte, en las enjutas, ¿verdad?, de esos arcos simbolizados como Dido y Eneas, ¿no?, es decir, enlazando con la mitología clásica. Sobre el tema de los testamentos, ahí he traído algunas de las cosas que existen. Evidentemente no se puede ser exhaustivo ni muchísimo. Uno, que es muy conocido, que yo he consultado, es precisamente del profesor Juan Avellán y de su mujer, que son profesores de la Universidad de Cádiz, hablando precisamente de la religiosidad de los jerezanos a partir precisamente de los testamentos durante el siglo XV, ¿no? Otro, el que aparece en el centro de la imagen, es de otra profesora de la Universidad de Cádiz, María José de la Pascua, pero esta mujer hizo, digamos, el estudio sobre el siglo XVIII. Ella se dedica fundamentalmente al siglo de la Ilustración. Y luego la otra imagen es del número de Hispania Sacra, donde me publicaron precisamente el contenido de la anterior ponencia que vi aquí, que hablaba de la religiosidad de los extranjeros a partir de esos testamentos, ¿no?, y que está consultable en internet, igual que ocurre
con la figura de Pedro Benavente Cabeza de Vaca que me publicaron en Archivo Hispalense. ¿Qué partes tiene ese documento que se llama testamento? Pues comienza siempre con una invocación divina, es decir, bueno, pues en el nombre de Dios, etcétera, ¿verdad? De la Virgen aparece en cantidad de ocasiones porque, aparte del hecho de ser la madre del Salvador dentro de la iconografía cristiana, pues muchos la tienen por su abogada, es decir, por su intercesora para conseguir alcanzar el paraíso, ¿no? Luego viene lógicamente el nombre, la profesión, no siempre, por desgracia, porque a los que nos gusta, digamos, la historia social, pues el poder conocer las profesiones es un elemento fundamental, no siempre aparece, pero bueno, el domicilio, en este caso la ciudad, y la collación, es decir, la parroquia en la que estaban inscritos, ¿no? Un elemento fundamental es la descripción, digamos, del estado físico, ¿no? Y siempre, normalmente, yo cuando hice este estudio, pues daba los porcentajes, ahora no los recuerdo, es de reconocerlo. La inmensa mayoría era gente que se encontraba enferma y por eso testaba, ¿vale? Sin embargo, hay algunos que no, como vamos a ver algún ejemplo a lo largo de la exposición. Lo que sí se resalta siempre muchísimo es que está en plenas facultades mentales, es decir, que su salud mental, ¿verdad?, en mi seso, el completo entendimiento tal cual Dios me lo dio, me lo quiso dar, eso es fundamental para otorgar validez a lo que está escribiendo, porque si no, no la tendría, ¿no? Luego habla de que si cree en Dios, que en la Trinidad, evidentemente, sobre todo desde el siglo XVI, esto lo subraya muchísimo por oposición al luteranismo y demás, ¿no? Las reflexiones sobre la muerte, que esta vida es breve, fallecedera, que no estamos libres de la muerte, el miedo a la muerte, eso es una constante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo a la hora de redactar un testamento? Pues la idea es salvar el alma del personaje, del intitulante, y otra cosa muy importante, que yo creo que sigue siendo muy válido en los momentos actuales, es intentar que no haya problemas, litigios, ¿verdad?, entre los herederos. Es decir, ahí se especifica de una manera muy clara, y lo vamos a ver en el testamento de Pedro Benavente, qué cosa de la herencia de Pedro y de su mujer corresponde a cada uno de los 3 hijos que tenían. Otro elemento que tampoco se deja de recoger en los testamentos es el tema de las deudas, ¿no? Para que veamos que la preocupación económica es una constante, ¿no?, en el ser humano. Y además, con esto se es exquisito, de verdad, tanto aquellas cuentas en las que el intitulante aparece como deudor, como en las que aparece como acreedor. A veces se dice cuál es el patrimonio. La verdad es que a mí, para Pedro Benavente, me sirvió muchísimo para conocer el patrimonio de una persona, de una familia. Digamos que como mejor se conoce a través de un documento, también notarial, que se llaman inventarios. Lo ideal hubiera sido encontrar, yo no lo conseguí, yo revisé hasta el año 57, el testamento de este señor es del año 56, y revisé hasta el año 57 y no lo encontré. Lo normal es que al mes o a los pocos meses del fallecimiento, en este caso del marido, la mujer, ante un alcalde ordinario, es decir, ante una autoridad municipal, y por supuesto el escribano público, el notario, realice un inventario de los bienes que ha dejado su marido, ¿no? Y además con un detalle exquisito, de verdad. En esto hay que decir, aunque sea una manta vieja y usada y raída y no sé qué, allí va a aparecer, ¿eh? Eso no les quepa la menor duda. Entonces, ya les digo, el patrimonio no es, digamos, el testamento lo mejor para conocerlo, pero a veces ayuda, ¿no? Casi siempre sí que aparecen las cantidades que se utilizaron en el momento del matrimonio, la dote, es decir, lo que aportaba la mujer al matrimonio, y las arras, que era, digamos, un dinero que aportaba el marido a la mujer para que ella lo administrase, fundamentalmente en honor de su virginidad, ¿eh? Eso es lo que dice la documentación. Luego vienen todas las mandas, ¿verdad? El alma se le manda a Dios, lógicamente, dónde va a ser enterrado, si quiere ser enterrado en el hábito de algún determinado santo, quiénes le van a acompañar, cuántas misas le van a decir, a qué familiares le manda dinero, tal o cual, ¿no? Y luego lo llaman las mandas forzosas, ¿no?, que es, digamos, casi el final ya del testamento, es decir, aquellas que se mandan, por ejemplo, para
que aquellas órdenes, los mercedarios, los trinitarios, ¿verdad? Santa Olalla, que se dedicaban a la redención de cautivos, cautivos cristianos en tierras de moros, ¿no? Que están cautivos en tierras de moros, como dice la documentación. Se nombra evidentemente a los herederos, quienes van a ser los albaceas, es decir, los que van a cuidar, van a poner todo su empeño en que esa voluntad, esa última voluntad se respete. Se revocan, si los hay, anteriores testamentos, porque claro, una persona puede redactar varios testamentos. Evidentemente el válido es el último, por eso creo que lo conocen ustedes, ¿no? Siempre se piden, cuando fallece una persona, las últimas voluntades, ¿vale? En algunas ocasiones también se redacta un codicilo. La diferencia entre hacer un segundo testamento y un codicilo lo vamos a ver ahora después a través del Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? El codicilo, digamos, realiza una modificación solo parcial del testamento y por lo tanto no implica la redacción de uno nuevo. Luego, evidentemente, se dice, bueno, pues hecha en las casas de la morada del otorgante a tanto de tanto, ¿no? La fecha y el lugar, y luego, pues para autenticar todo aquello, pues hay una serie de personas que hacen de testigos y, evidentemente, el escribano público. Les hablaba precisamente de las partidas, ahí tienen ustedes una edición de esa obra del siglo XVII y concretamente habla de los testamentos en la sexta partida, como ven ahí. El título 12 habla precisamente de los codicilos, no sé si se lee, sí, ¿no? Eso sí se lee, de los escritos que hacen los hombres en su muerte, a los que llaman codicilos. Codicilos dicen en latín a una manera de escritos pequeños que hacen los hombres después que han hecho sus testamentos para crecer, menguar o mudar algunas de las mandas que habían hecho en ellos. Yo, por ejemplo, recuerdo uno muy curioso que encontré ya en el siglo XVI, donde una mujer, una viuda, testaba y le dejaba, digamos, todo lo que poseía, que no era gran cosa, dicho sea de paso, a un determinado clérigo, que era otro de los personajes que nunca faltaba en ese momento final de la vida, ¿no? Pero curiosamente no se produjo la muerte de aquella persona y no sé cuántos foros más adelante me vuelvo a encontrar, ¿verdad?, un codicilo de esa misma persona, de esa intitulante, donde afirmaba que revocaba aquella manda de su testamento porque había sido obtenida por coacción, porque en aquellos momentos ella no se encontraba en plenitud de facultades y de alguna manera el clérigo le había inducido, ¿no?, la manda. Bueno, aquí hay un testamento, digamos, con todas las partes más o menos. Ven ustedes que se trata de un calderero, es decir, una persona dedicada, ¿verdad?, al trabajo del metal. Recuerden ustedes, onda de los caldereros. Y en este caso era de origen francés. Él vivía en la collación de San Miguel. Y fíjense con el tema de las deudas, por ejemplo, ¿no? Debe a un mercader de Córdoba. Aquí ya estaríamos viendo una primera utilidad del testamento para el estudio del comercio, de las relaciones comerciales. Jerez, Córdoba, Córdoba, Jerez, ¿no? Un ducado que me había dado en señal de cierto metal. Habría comprado cobre, estaño, X, ¿verdad? Y lo debe, ¿no? Y a continuación viene la relación de quién es, o sea, de quién es acreedor, ¿no? Bueno, las tiene escritas, dice, en un memorial, en un libro, que dejo en poder de dos personas, caldereros. Ahí un poco haría, digamos, la idea de la fraternidad, ¿no?, entre las personas que trabajaban en el mismo oficio. Y luego ya vienen las mandas, ¿no? Fíjense, esto es muy frecuente, ¿no? Sepultado dentro del monasterio de San Francisco, ¿vale? Pero además con el hábito de dicha orden. Evidentemente todo eso hay que pagarlo. Que se pague en limosna su valor de mis bienes, porque eso es algo que se preocupa muchísimo, ¿no? Que todas las mandas que ellos ponen en el testamento se paguen, sacándolo evidentemente de la venta en pública subasta, si hace falta, de sus bienes, ¿no? Y luego ya vienen quienes le van a acompañar en el enterramiento: los curas de San Miguel, los cofrades de la Concepción, de Nuestra Señora de la Concepción, que estaba también en el monasterio de San Francisco, y la cofradía de San Juan de Letrán, en la zona, ¿verdad?, de Cristina. Luego vienen las misas, ¿no?
los curas de San Miguel, vigilia, misa y vigilia requiem cantada, salgan sobre mi sepultura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a cansarles con todo. Luego ven ustedes ya hacia el final, dice, mando a las órdenes, Trinidad, los trinitarios, Mercedarios, a la Cruzada, Santa Blaya, tal y tal, por ganar los perdones a cada una lo acostumbrado. A veces no se explicita, pero suele ser en torno a un maravilloso. Y luego ya dice, y cumplido y pagado este mi testamento, todo lo que ha mandado él, todo lo que quede, lo herede Jorge López, francés, calderero, mi hermano, al que dejo por mi universal, es decir, por mi único heredero. Luego nombra los salvacias y tal. Pero luego da, fíjense, porque claro, yo ya le digo, mi tesis fue sobre extranjeros, los datos tan interesantes que nos da un poquito antes, ¿no? Dice, mando a Juana, no sé si lo localizan ustedes, está más o menos hacia la mitad, mi hermana francesa, que está casada en Francia, que le den 20 ducados de mis bienes por deuda y amor, y porque ruega a Dios por mi alma, evidentemente, siempre esa es la... Mando a Antón, mi sobrino, hijo de Margarita, mi hermana, 15 ducados. Confieso que yo tengo a renta unas casas de Marco de Medina, entre el presente vivo y tal. Bueno, eso sería, digamos, en relación al tema de las deudas, ¿no? Para decir que, bueno, que tiene pagado ya hasta determinado momento la renta de aquella, ¿no? Bueno, y luego finaliza, como les digo, con el tema de los testigos. Nuevamente aquí veis que aparece Diego Guerrero, Pichelero, Jaques, francés, Pedro Martín, Caldereros, ¿verdad? Hay una cierta... Bueno, un poco lo que les decía, los testamentos en el siglo XV, su redacción es una redacción objetiva. En este caso les he puesto el testamento de Juana Sánchez. Fíjense en la fórmula utilizada, dice, pase su testamento a Juana Sánchez, mujer de Bartolomé Rodríguez, que Dios haya. Es decir, en realidad es una viuda, pues claro, su marido, y que Dios haya. Vecina de la collación de San Miguel, estando enferma del cuerpo, en suceso, el tema de estar en plenitud de facultades, ¿no? Enterrar, en este caso, en el monasterio de Santo Domingo, y manda al dicho monasterio por el abrimiento de su sepultura, en este caso sí lo explicita, 20 maravedíes, la cantidad que establece para... en el siglo XVI ya la redacción se vuelve subjetiva, es decir, aparecen, sepan cuántos esta carta vienen como yo, es decir, es la misma persona quien redacta, y eso no solo en el caso de los testamentos, sino si hay un arrendamiento, una compraventa, lo que sea. En este caso es Pedro Rodríguez de Tocina, que vivía en la collación de San Marcos. Ven ustedes, se repite, estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad en mi seso y cumplido entendimiento, ¿no? Temiendo la muerte, codiciando poner mi alma en la más llana y verdadera carrera por la salvar y llegar a Dios. Hago mi testamento en alabanza de Dios, de la bienaventurada Virgen, y luego dice, y a mis herederos en paz, en buena concordia dejar. Ahí tenemos los dos objetivos claros de cualquier testamento, ¿no? Luego viene, fíjese, el tema de las deudas, ¿no? Debemos, yo y Catalina Alonso, mi mujer, este es otro tema también que podemos sacar, el tema de la genealogía, es decir, construir, decirles en ese sentido que algún libro, por ejemplo, de Sánchez Aus, ¿verdad?, sobre los linajes medievales jerezanos, quizá si se realizara una revisión a nivel de protocolos notariales de las diferentes uniones entre unos personajes y otros, habría que modificar alguna cosa. Mi mujer tengo son en guarda y depósito de los herederos de Pedro García Albañil 4.000 maravedíes que se los dieron, fíjense, para hacer las honras del dicho Pedro García. Es decir, él y su mujer, ¿no?, habían recibido una cantidad de dinero para encargarse de los gastos del entierro de esta persona, ¿no?, de este tal Pedro García Albañil, de los cuales son gastados en los susodichos, es decir, en todo el tema del entierro, 623 maravedíes. Mando que cada y cuando los dichos sus herederos los pidieran, les sean pagados, les sean devueltos. Es decir, se dio una contabilidad exquisita, como ven ustedes. La figura del guardador. Cuando
alguien es menor, tengan en cuenta que la mayoría de edad entonces estaba establecida en los 25 años, pues hay que nombrar un tutor, un guardador, ¿verdad?, que se encargue, digamos, de la administración de sus bienes. En este caso es el testamento de Isabel Martínez de Cea. El apellido Cea en aquellos momentos la verdad es que estaba constituido por una nómina bastante grande de personajes en nuestra ciudad, muy grande, y muchos de ellos se dedicaban al comercio y tenían una posición económica, la verdad, bastante buena, ¿no? Dice esta señora, ¿no? El dicho Rodrigo Bello, mi marido, no está presente en estos reinos, que es ido a Italia en busca de Francisco Bello, su hermano. Por tanto, por esta carta dejo por guardador de la persona y de los bienes de sus hijos, Alonso y Beatriz, al dicho Juan de Cea, mi padre, hasta tanto que su marido vuelva de Italia. O sea, está estableciendo la figura de un guardador. Bueno, esto es un testamento precisamente de un vecino del puerto. Se llama Gonzalo Martín Barbancho, era criado de Alonso González, ahí viene toda la historia. Pero fíjense, en este caso el hombre estaba en perfectas condiciones físicas, pero dice: por cuanto yo voy en el armada de su majestad, que va a la especiería, es decir, a la zona de las Indias orientales, en compañía del señor Pedro de Vera, no estamos hablando de cualquiera, capitán de la dicha armada, y porque, aquí viene una declaración que aparece muchísimo, y porque la vida del hombre es breve y muy fallecedera, podría ser que yo falleciese de la vida presente, porque mis bienes que yo tengo haya quien los herede. Bueno, pues ahí lo que hace es establecer a su hermano Bartolomé García Barbancho, vecino de Medina de las Torres, como su heredero. Otro testamento que corresponde a la mujer de un genovés, Jacome Adorno. Jacome y Francisco, por cierto, ahora en diciembre nos publican a Enrique Ruiz Pilares, profesor de la UCA, y a mí, un artículo precisamente sobre los Adornos, donde hablamos, entre otros, evidentemente, de este personaje, ¿no? Bueno, pues Ana Núñez era la mujer de... Y Jacome Adorno, que fue un mercader con una potencia económica increíble, que de hecho, bueno, pues compró la 24ª para su hijo Agustín, Fíjense cómo esto también nos sirve para ver, digamos, cómo estaba distribuida la tierra, qué características tenía y demás, ¿no? Mando a Agustín Adorno, mi hijo legítimo, todas las tierras que yo tengo en el donadío de Icos, con todas las aguas, prados, ejidos, montes, abrevaderos que le pertenecen, mitad de unas casas que heredó en este caso de su padre Pedro Núñez de Villavicencio. Ahí lo que les decía antes de las filiaciones, ¿no? Ahí estamos viendo una línea, ¿no? Bueno, no voy a detenerme más. El otro tema, como saben ustedes, que yo me interesó muchísimo desde el principio, el tema de la esclavitud, porque por desgracia, a pesar de haberla investigado en los siglos XV y XVI, es algo plenamente existente en los momentos actuales. Y estamos en 2019 finalizando, ¿no? Bueno, en este caso se trata del testamento de un mercader, Francisco Rodríguez, que vivía en la colección de San Miguel. Y también lo pone en relación, digamos, con la presencia extranjera en la ciudad, porque dice: confieso que del trigo que yo compré por el dicho Francisco Lapi era un mercader de Florencia, que tiene tratos evidentemente en Sevilla y aquí. Quedaron en mi poder de toda cuenta 136 caices de trigo, de los cuales me tomó esta ciudad para vender para el pósito. Otra idea también muy interesante, ¿no? La existencia de un mecanismo para prestar, digamos, a los labradores la semilla para sembrar y luego para regular de alguna manera el precio a través del depósito de la producción, ¿no? Y luego, fíjense lo que dice un poquito más abajo, dice: me debe Hernán López de Espino el servicio de un esclavo mío que se dice Lanzarote, 3 meses que le sirvió en sus viñas. Una de las cosas que nosotros decíamos, digo nosotros porque se hizo a media entre José María Abril y yo, en el libro de la esclavitud, es que la dedicación prioritaria de los esclavos y las esclavas era el servicio doméstico. Aquí están viendo ustedes que hay excepciones, como toda regla, ¿no? En este caso, un trabajo en el campo.
Fíjense también en el nombre Lanzarote, eso es indicativo del origen geográfico del personaje, ¿no? Y luego también de las prácticas que se llevan a cabo, es decir, se arrendaban esclavos, que es este caso, ¿no? Y bueno, y vamos ya con el objetivo fundamental, digamos, de la ponencia, pues ya, como cuánto tiempo tenemos, Cristóbal. 1 hora y pico. Bueno, tampoco quiero yo pasarme con ustedes, ¿no? Con esto. Yo tenía ahí señalado con esas cositas de color rojo para poder leerle, digamos, pero va a ser que no. Bueno, el testamento, evidentemente, los testamentos son muy diferentes según la calidad social y económica de los intitulantes. Quiere decir, uno se encuentra testamentos que ocupan medio folio y testamentos como el de este señor, no recuerdo ahora mismo, pero si no son 15 folios, no ocupa nada. Nada más que, digamos, la invocación divina del principio, ¿no? del documento varía totalmente. Si estamos hablando, por ejemplo, de un portugués, un migrante portugués que el pobre no tiene donde caerse muerto y va a morir en el Hospital de la Misericordia, pues claro, su testamento, 5 líneas y está acabado, ¿no? Y está acabado. Pero con todo dice, la cama donde yazco, ¿verdad? Y las ropas que tengo que sean dadas al Hospital de la Misericordia para otros pobres y les sirvan, lo cual está muy bien, ¿no? En el caso de un personaje como este, que era bueno, Pedro Benavente, por cierto, decirle a ustedes que en el Archivo Hispalense, en el año 2017, número 303-305, me publicaron sobre Pedro Benavente, por si quieren ustedes, digamos, empaparse más del personaje, y eso está consultable en internet, es decir, que no hace falta adquirir la revista para... este fue, bueno, 24 de la ciudad. Los 24 no es que tuvieran una remuneración como algunos políticos de hoy, eso hay que decirlo. La remuneración que tenían anualmente estaba entre 3.000 y 4.000 maravedíes, que no era gran cosa. Entonces, claro, cabría preguntarse, bueno, ¿por qué aquel interés, ¿no?, en ser 24? Pues básicamente como sigue siendo válido en el mundo de hoy, es decir, aquello te daba unos conocimientos, un prestigio, unas relaciones que te facilitaban una serie, ¿verdad?, de prebendas y de acceso a la riqueza y por lo tanto al poder, que si no lo eras, pues no las tenían. Además, este hombre fue capitán del ejército de Carlos V, se distinguió en más de una ocasión en la defensa de Cádiz contra los turcos. Ya saben ustedes que en aquella época las racias, en los dos sentidos, no vayamos a pensar solo que los musulmanes, tanto de Turquía como de Berbería, y nosotros éramos nosotros íbamos allí también, igual que ellos venían aquí, y lo fundamental era la obtención de botín, ¿no? Ya fuese, digamos, oro, por decirlo así, ¿no?, como personas por los que pedir, evidentemente, un rescate, porque claro, esas personas en primer lugar eran cautivos, se pedía un rescate, si se pagaba, bueno, pues adquirían la libertad. Acuérdense ustedes del caso de Miguel de Cervantes, si no se pagaba se convertía en un esclavo y por lo tanto al servicio de sus captores, ¿no? Y bueno, y luego era también comendador de la Orden de Santiago, es decir, bueno, un elemento, ¿no? No estamos hablando de un cualquiera. Bueno, en este folio en concreto de su testamento habla de cómo había comprado una caballería de tierra en Añina. O sea, a mí esto, por ejemplo, en el artículo de Archivo Hispalense me sirvió para situar en un mapa, utilizando el mapa famoso de Emilio Martín Gutiérrez, ¿verdad?, de los pagos de Jerez en la Baja Edad Media, pues allí fui situando todos aquellos que aparecían, como el de Añina, ¿no?, que bueno, que Javier, que está aquí entre nosotros, pues conoce perfectamente por su vinculación con el vino, ¿no? Y lo curioso es que en ese primer círculo no, sería un obra, ¿no?, que he puesto ahí, dice cómo eso se lo había comprado a una señora que ahora mismo no recuerdo el nombre, y a una viuda, por cierto, cuando todavía no lo era, muere el marido y entonces aquella mujer quiere recuperar la tierra de manos de Pedro Benavente. Y Pedro Benavente manda en su testamento dice algo muy interesante, algo así como que él está dispuesto a
no ha de devolverle la tierra, pero si le devuelve el dinero que él se gastó en la compra de aquella caballería de tierra, que sus albaceas compren una tierra de calidad equivalente y se la den a esta señora. Luego habla de un personaje que aparece muchísimo en la documentación de Pedro Benavente, que era el mayordomo que tenía en Jerez, porque luego había más personas evidentemente a su servicio, ¿no? Gabriel Gómez. Concretamente, que se investigue si ha pagado los diezmos de los ganados a San Marcos de León, ya saben ustedes aquello de los diezmos, ¿no? La 10ª parte. Y también, fíjense como a continuación viene otro de los pagos tradicionales, ¿verdad?, de la zona del Triángulo, ¿no?, el diezmo de la Arboleda de Barbaína, en este caso para pagar a la iglesia de San Lucas, porque él era parroquiano de la collación de San Lucas. Luego habla de su sepultura. Creo que en un ciclo que ha tenido lugar recientemente, al que yo no pude asistir, en Manolo Romero habló precisamente de una de estas capillas, ¿verdad?, de los Benavente en la iglesia de San Lucas. Yo, como les digo, los martes, hoy no me quedaba otra, pero los martes por la tarde lo tengo dedicado a mi nieto Alejandro, así que no. Bueno, él dice que se ha sepultado en San Lucas, en la capilla o en tierra que le parezca a su hijo, don Pedro Cabeza de Vaca. La verdad que con esto de los nombres, y está aquí Esmeralda y sabe más que yo del tema, con esto de los nombres uno puede volverse loco, porque él llama muchas veces a su hijo Pedro Cabeza, pero otro le llama Pedro Benavente Cabeza de Vaca. Y entonces uno puede creer que se trata de personas diferentes y es la misma, ¿no? Luego dice que lleven su cuerpo 6 vecinos de mi collación, los más pobres que hubiere vergonzantes, ¿no? Y que les den, ¿verdad?, digamos que toda la ropa con la que se han aderezado para eso. Pero luego añade una cuestión que es algo realmente extraño, y es que no sean de luto, que no se pongan de negro. Él dice expresamente ahí en el segundo de los párrafos que él no quiere que se pongan luto por él, igual que ocurre con los Adorno, ¿eh? Recuerdo el testamento de Francisco Adorno o de sus descendientes, Leonís o tal, y ellos también se niegan a que lleven luto por ellos, ¿no? Y luego, algunas mandas, ¿verdad?, para la iglesia de San Lucas, concretamente en el Maraveríes, para la cera, tal. Evidentemente, la muerte de un personaje de este calibre pues suponía unos ingresos interesantes, ¿no?, para todas las instituciones religiosas de la ciudad. Por ejemplo, a todas las iglesias, hospitales y monasterios. Recuerden ustedes el libro de Fernando Aroca, ¿no?, de la ciudad de Dios, la ciudad de Baco, ¿no? La cantidad de instituciones religiosas que había en aquel momento, en el siglo mediados del siglo XVI, en nuestra ciudad era elevado, ¿no? A cada uno de ellos le manda un real. Y aquí enlazo, digamos, con el tema de la afiliación. Su padre también se llamaba Pedro Benavente. Pedro Benavent. En la documentación parece así, porque era un mercader catalán afincado en Cádiz, que muere, si no recuerdo mal, en 1506 o 1507. Este hombre fue mercader, fue muy poderoso económicamente, participó en la conquista de las Islas Canarias y como consecuencia de ese apoyo pues recibiría, digamos, posesiones, una parte de lo que es la isla de La Palma, y por eso veremos que Pedro Benavente Cabeza de Vaca, una de las posesiones que más rendimiento le generan es precisamente un ingenio de azúcar que tenía en la isla de La Palma. Se llamaba el ingenio de los Sauces, que todavía hoy sigue existiendo como municipio. Pasa que está unido a otro, no recuerdo ahora el nombre de... San Andrés, justamente, gracias. Efectivamente, así es, los Sauces y San Andrés, o San Andrés y los Sauces, no sé cómo. Bien, ¿qué es lo que hace? Dice, el cuerpo de Pedro de Benavente, mi señor, quiere decir, mi señor padre, está enterrado en el monasterio de Regla de Chipiona. Creo que se lee, ¿no?, desde ahí. Dice que sus huesos sean sacados, sean exhumados, y pasados a la capilla que se ha de hacer donde mi cuerpo ha de ser sepultado, es decir, a San Lucas. Él lo que quiere, evidentemente, es obtener, digamos, a su padre también en el mismo lugar donde lo van a enterrar a él, ¿no? Lo de instituir capellanías que comentaba antes en relación a Manolo Romero, pues era algo muy, muy corriente.
dentro evidentemente de la clase social a la que pertenecía este hombre, ¿no? Entonces va a instituir dos, como he puesto ahí, ¿no? Una para sus padres y demás antepasados, y otra para él y su esposa y sus descendientes, sus 3 hijos, ¿no? Y nietos y demás. Manda que en cada una de esas capillas se digan cada mes 25 mesas rezadas. Vamos, no dijo 31, casi, ¿no? A misa por día, ¿no? En fin de cada misa salga el capellán con su responso rezado, etcétera, etcétera. Fíjense la dotación de dinerario que da las capellanías, 24.000 maravedíes. Y aquí enlazamos con lo que decíamos de la isla de La Palma, ¿no? Que se compren a través de un censo, de una hipoteca en definitiva, del ingenio que tengo en la isla de La Palma. Es decir, hay 12.000 maravedíes para cada una de esas 2 capellanías, ¿no? 12.000 maravedíes es una cantidad bastante importante. Para que se hagan ustedes una idea, el sueldo medio de un trabajador podría estar en esos momentos en torno a 20-30 maravedíes diarios. Estoy hablando de un trabajador sin cualificación. Multipliquen ustedes por 360 y tienen el sueldo anual. Nada más que la asignación para una de estas capillas superaba. Y si hablamos, por ejemplo, de dotes, es decir, de las cantidades que aportaban las mujeres al matrimonio, lo normal estaba entre 15, 20, 25.000 maravedíes. Pasar de esas cantidades ya significaba una posición económica importante. Bueno, luego las fiestas que había que dar cada año, había, en este caso, como ven ustedes, una devoción a la Virgen en sus diferentes avocaciones realmente increíble, ¿no? Que los curas de San Lucas le digan 9 fiestas, ¿verdad?, de misas cantadas solemnes. O sea, no estamos hablando de una misa cualquiera rezada, ¿no? En la Concepción, en la Natividad, etcétera, etcétera. Y para ello que se compren tributos por 2.500 maravedíes al año. Todo esto me está hablando evidentemente de una potencia económica realmente impresionante del personaje. Otros elementos que se dan a conocer, ¿no?, que podemos saber a través de ese testamento. La dote de su mujer, 400.000 maravedíes. Claro, es que Beatriz Bernal Dávila era una representante, o de las mejores representantes de la aristocracia, de la baja aristocracia, porque aquí realmente no hubo una aristocracia importante, no hubo nobleza, pero sí que hubo una baja aristocracia, y ella evidentemente formaba parte de esa baja aristocracia. Entonces aporta 400.000. Yo me he encontrado alguna dote superior en protocolos notariales, pero son muy pocas, 500.000, 600.000 miembros de la Casa de Villavicencio, tal, pues sí que he encontrado. Pero lo normal, repito, 12.000, 15.000, 20.000 y apaga, ¿no? Ahora, ¿qué llevó él? Pues fíjense lo que él llevó al matrimonio, que en definitiva es lo que recibió de herencia de su padre, ¿no? 3/4 partes del ingenio de los sauces. Y eso le rentaba cada año 600.000 maravedíes. Estamos hablando de más de medio millón de maravedíes, nada más que del ingenio de La Palma, ¿no? 12.000 ducados. Hay que multiplicar los ducados por 375 maravedíes. Es una cantidad realmente impresionante, ¿no? Casas y almacenes en Cádiz. Además, había prestado, no él, pero sí su guardador, 660 ducados a la propia ciudad de Jerez. Y además, la heredad de Barbaena valorada en 460.000 maravedíes, ¿no? La potencia económica del personaje. Es decir, aquí se da evidentemente un matrimonio de eso de conveniencia clarísimamente, ¿no? Es decir, un miembro de la burguesía, en este caso mercantil, bueno, el hijo del mercader, y una miembro, ¿verdad?, de la aristocracia local. Bueno, ahí en esos dos folios vuelve a hablar de su mayordomo, Gabriel Gómez. Ahorra a diferentes esclavos, que me hubiese gustado poder leer, de verdad. También manda que se pague, curiosamente, con trigo a los médicos licenciados, dice, en el documento que le han atendido durante su enfermedad. Y también ahí dice que de las 3/4 partes que posee el ingenio de La Palma,
2 de ellas, una para cada una de sus 2 hijas, Isabel y Catalina, ¿no? La tercera era para el hijo, Pedro Benavente, en quien, como pongo ahí, pues había creado un vínculo, un mayorazgo. La institución del mayorazgo, como saben ustedes, pues era, digamos, un mecanismo jurídico para mantener el prestigio y la potencia económica de las familias, ¿no? Y que no se disgregara, que no disminuyera con el paso de unos a otros, ¿no? De una generación a otra, porque evidentemente si se va dividiendo entre los hijos, aquello no hace más que disminuir. Entonces esa institución va a evitarlo, ¿no? Hasta que sea eliminada ya en tiempos muy recientes, ¿no? En el año 45, o sea, 11 años antes de su muerte, creó a favor de su hijo un mayorazgo con la lista que les pongo ahí, ¿no? Las casas de su morada, que hoy es el Palacio de Campo Real, casas, molinos, olivares y viñas en Barbaína, una cuarta parte del ingenio azucarero, una de esas que había comprado al duque de Medina Sidonia, otra de esas en La Ina, o sea, fíjense, ¿no? Y 20 caballerías de tierra en el Barroso y Tabajete. Como les digo, todos estos datos sirven para hacer, digamos, un plano de donde se situaban las posesiones del personaje, ¿no? Eso era nada más que, repito, para... Bueno, las mandas pías son aquellos dineros que él manda, digamos, a monasterios, iglesias, etcétera. Como albaceas va a nombrar, eso aparece, digamos, en el folio de la derecha, a su mujer, a un clérigo y a 2 miembros de la aristocracia de la ciudad. Y como herederos nombra evidentemente a sus 2 hijas. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y el hijo? Dice, bueno, es que el hijo ya le he dado el mayorazgo, es decir, la parte del león se la ha llevado ya mi hijo Pedro, con lo cual no tiene. Pero es curioso porque una de las cosas que dice ahí, a su segunda hija, que era de nombre Catalina de Carvajal, toma el apellido, esta es otra. Él se llama Pedro Benavente, su mujer Beatriz Bernalte, y la hija se llama Catalina de Carvajal. ¿Cómo se come eso? Pues así era. ¿Por qué? Pues porque esa hija le pone el apellido de la madre de él. Y de hecho, él tiene un hermano que también aparece, no mucho, pero aparece también en la documentación de nuestro archivo, que se llama Luis de Carvajal. Es decir, no había... Bueno, hoy ya también está cambiando la cosa, ¿no? Hoy también le puede uno poner a sus hijos los apellidos en el orden que desee, ¿no? Le iba a decir eso, ¿no? Que a su segunda hija, Catalina, le dice que en caso de que se case contra la voluntad de su madre y de su hermano Pedro Cabeza de Vaca, que sea desheredada y todos los bienes pasen a la otra hija. Bueno, luego viene, digamos, como su mujer, Beatriz Bernalte, ratifica todo lo que él ha dicho en el documento y sobre todo lo referente al mayorazgo que crea para su hijo Pedro Benavente Cabeza de Vaca. Y la última parte, que sería el folio de la derecha, pues bueno, es la fecha de redacción que se hace en su morada, es decir, allí en el Palacio de Campo Real. Aparece la firma del escribano Simón García Copín, pero desde ahí está aquí Simón García Copín, escribano público, y aquí aparecería la firma de él, Pedro Benavente Cabeza de Vaca. Siento que no se pueda ver mejor, pero incluso en el mismo trazo se observa cómo el hombre no se encontraba muy bien de salud, porque es un trazo, ¿verdad?, discontinuo, en fin. De hecho, uno se encuentra testamentos donde el intitulante, la persona que otorga el testamento, dice que no firma porque su enfermedad se lo impide. Y hay una persona, un testigo tal, que firma en su nombre y así aparece, ¿no? A su ruego por testigo y firma el nombre del intitulante. Bueno, me estoy acercando al final, creo que estoy dentro del tiempo. Después de toda esta perorata que he lanzado a ustedes y que ustedes han sufrido, ¿verdad?, ahí con estoicidad, ¿qué podemos decir, no? Pues, hombre, yo creo que los testamentos evidentemente generan una cantidad de información tremenda, ¿no? Acerca de aspectos muy variados, ¿no?, de la época. Desde el número de hijos, lo que nos serviría para realizar estudios demográficos, por cierto, a mí me publicó la revista de Historia de Jerez un estudio sobre la natalidad en el Jerez bajo medieval, y yo lo que hice fue cogerme
tropecientos testamentos, ir anotando el número de hijos de cada una de aquellas personas que hacían el testamento, sacar la media, y teniendo en cuenta si era, digamos, un matrimonio normal o era uno que estaba encabezado por una viuda, pues establecer, digamos, los cambios pertinentes, y aquello me daba un coeficiente de 4,5. Lo del coeficiente, no sé si ustedes lo saben, en aquella época, que evidentemente las estadísticas, pues, en fin, bueno, había, ¿no? En 1534 se lleva a cabo un censo de la población durante el reinado de Carlos V en todo el reino, bueno, creo que en toda Castilla, desde luego en el reino de Sevilla, estudiado por el profesor Domínguez Ortiz, que parece ser que es un censo bastante ajustado. Pero el recuento que se hacía no era por personas, por individuos, sino por vecinos. Claro, tú dices, bueno, ¿y ahora por cuánto tengo que multiplicar? Es decir, ¿cuántas personas vivían en uno de estos hogares, ¿no? Hay opiniones, hay estudios, ¿verdad? Hay debates en ese sentido. Hay quienes optan, digamos, por coeficientes bajos, en torno a 3, 3,5. Repito, a mí me salió 4,5 aquí en la ciudad de Jerez, y yo, desde luego, cuanto más protocolos veo, más me ratifico en esa idea, porque siempre aparece por ahí, aparte de los hijos, alguien a quien yo he criado, es decir, porque el tema de la caridad, ¿no? o el hecho, por ejemplo, de la crianza, los contratos de crianza, es decir, donde una familia con dificultades económicas cede sobre todo a la hija, pero también a veces al hijo, a otra familia para que allí se eduque, allí lo alimenten, etcétera, etcétera. Eso es una situación muy frecuente en estos momentos. Y evidentemente, claro, no aparecen en el testamento como hijos, pero estaban allí. Entonces, yo la verdad es que me inclino por eso, ¿no? Luego el tema de esclavos, de criados, ¿no? Que tendría que ver con la sociedad, con la economía, el patrimonio, las deudas, como les he dicho, la religiosidad. Ya les he comentado, ¿verdad?, el hecho de que Pedro Benavente, bueno, hijo de un mercader catalán, enriquecido con la conquista de las Islas Canarias, aquello le va a proporcionar, por cierto, no lo he dicho, dentro de su patrimonio también había 3 barcos, que él además vende, ¿no?, por unas cantidades sustanciosas, superiores a los 200.000 maravedíes. Enlaza con la aristocracia local, la figura de Beatriz Bernalte, como les comenté, también destacó como militar, como capitán de los ejércitos de Carlos I, fue también comendador de la Orden de Santiago, regidor 24 de Jerez, y desde luego creo que el testamento pone de manifiesto, pues, esa enorme riqueza de la que era poseedor, ¿no? Bueno, espero no haberles dado demasiada lata. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias. No sé, Cristóbal, si... Sí, si alguien quiere intervenir, claro. Planteen ustedes las dudas que quieran, yo intentaré responder a lo que sepa, y lo que no sepa, pues lo busco. Has comentado que el tema de la mayorazgo, sí, que se lo dejaban todo o casi todo al primogénito, pero has comentado al mismo tiempo que le dejaba bastante manda, y también a las hijas unas cantidades sustanciosas. ¿Qué proporción comportaba el mayorazgo? El mayorazgo normalmente comportaba, o sea, digamos, si se dividía por partes iguales la herencia, en este caso sería por tercios, ¿no? Lo que se hacía era, digamos, a la parte normal que tenía que corresponderle como hijo de esa familia, añadirle el tercio y el quinto, es decir, la otra tercera parte y la quinta parte. Claro, como la fortuna de este hombre era tan elevada, él dotó a sus hijas con 6.000 ducados, que sería ¿cuánto, Esmeralda? 6.000 ducados, 4.000 es 1.500.000, pues súmale otros 700, 2.250.000 maravedíes a cada una de ellas, más la tercera parte del ingenio de los sauces, que ya digo, cada tercera parte rentaba, porque evidentemente ellos no fueron allí para administrar aquello. Quien mejor conoce, digamos, el tema de los sauces, o quien más ha trabajado y escrito sobre ello, es una profesora de la Universidad de La Laguna, que se llama Ana Viña Brito, y ella, vamos, a mí me ha servido muchísimo la lectura de sus trabajos sobre el personaje. Pues ya digo, nada más que una de esas partes eran 200.000 maravedíes, que bueno, era una fortuna para la época, ¿no? Más cosas que queráis. Sí. Me llama la atención 2 cosas.
En el último testamento que habla, antes de empezar con el del Davente, en el testamento habla que le deja un ejido. El ejido es un terreno comunal. Ya se lo apropiaban en aquella época los terrenos comunales. Viene algo no lo recuerdo en este momento. Ana, no sé cuánto se llamaba. A ver, este es el primero de Pedro Benavente. ¿El anterior se refiere usted? Sí, quiero recordar que era una tal Ana no sé qué. Ah, perdón, de una mujer, ¿no? Sí. Esto puede ser. Ahí viene. Yo no sabría responderle muy claramente. Desde luego, elegido como tal, no. Elegido, como saben ustedes, la zona esa que es la Madre de Dios y demás, eso era una zona, digamos, pública, es decir, de propiedad comunal, ¿no? Por tanto, no. Ejidos aquí debe de tener otra significación que ahora mismo se me escapa. Evidentemente serán, digamos, terrenos baldíos, terrenos, pero que están dentro de su propiedad. Evidentemente no puede legar, no puede mandar algo que no es de su propiedad. Por eso pregunto, porque ya se lo apropiaban como muchas veces. Bueno, vamos a ver, que se apropiaban tierras del realengo, eso es una realidad como que cada día sale el sol, salvo que esté muy nublado, ¿no? De hecho, nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en actas capitulares quejas por parte de algunos vecinos de cómo determinados miembros, lógicamente, de la oligarquía, es decir, de los que mandaban, de la aristocracia y de la burguesía, se apropiaban de terrenos del realengo. Porque claro, aquí había un sistema, igual que se mantiene en Vejer, como saben ustedes, que es el tema de las suertes, es decir, cada 4 años un sorteo, las azas aquellas pues iban siendo explotadas durante aquel tiempo. Pero claro, había gente que desplazaba las lindes, gente que aparecía nuevamente en el censo para participar en el concurso sin tener que hacerlo. En fin, este tipo de cosas, pues ya saben ustedes que casi que connatural a la naturaleza humana. No sé. La segunda cosa era, cuando hablas de las capellanías, creo recordar que había 2 tipos de capellanías. Una que la familia nombraba al cura que se beneficiaba y otras que lo nombraba la iglesia. Y esto no especifica si lo nombran ellos el beneficiario de la capellanía o lo nombra la iglesia. En este caso él lo que hace es delegarlo en su hijo. Es decir, que el nombrar capellán, que normalmente capellán perpetuo, era digamos la forma en que aparece, lo delega en su hijo. Es decir, él, que sea su hijo quien nombre a la persona que va a administrar las 2 capellanías que él instituye en San Lucas. Sí. Más cosas, ¿verdad? ¿Encontraste el testamento de la mujer y se sabe que fue de la hija, si se casó a gusto de la familia o si se reveló? El testamento de la mujer lo encontré, pero quiero decir que ya como que no le dediqué mucho tiempo a aquello, porque es que el testamento de Pedro Benavente, Ana Viña Brito, como decía, que es una gran conocedora, ¿verdad?, de este personaje y de toda la familia, y afirmaba que era del año 57. De 1557, entonces claro, yo al principio me fui al año 57 y venga a revisar folio a folio, no lo encontraba, digo, bueno, pues yo voy a retroceder, bingo, 1556, ¿no? Allí estaba, pero el de la mujer la verdad es que anoté y lo tengo pendiente. Pendiente, hay muchas cosas, Esmeralda, ¿no? Por ahora no le voy a... No. Sí. He observado que hay una costumbre generalizada de esta persona de la clase social alta de enterrarse, de ser enterrado en iglesia. Eso sigue en el transcurso del tiempo, claro, la iglesia tiene que estar saturada, porque todo el que quiera aparentar algo o por no ser alguien, es alguien, se ha enterrado en las iglesias. Termina en una fecha determinada por obligación de la propia iglesia católica, o sigue hasta esta fecha. La verdad es que de esa parte de la historia de la iglesia no estoy yo muy puesto, no sé cuándo, digamos... Carlos III es el que puede enterrarse a las iglesias y obliga a hacer cementerios fuera de la... Ajá, bueno, pues... Ahí está la respuesta. Parece hasta cierto punto lógico, es decir, el fenómeno de la Ilustración y Carlos III
a pesar de muchos pesares, ¿verdad? Porque eso de considerarle monarca ilustrado es concederle demasiado a Carlos III. Pero bueno, algo se intenta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el caso de Pablo de la Vide, precisamente, una persona que intentó modificar los estatutos de la Universidad de Sevilla y llevar a cabo lo de las nuevas poblaciones, no sé qué. Y luego, sin embargo, la Inquisición le mete mano y Carlos III se olvida de su amigo, ¿verdad? En lugar de estar allí para apoyarle. Por eso digo que lo de monarca ilustrado, pues hay que entrecomillarlo. Pero bueno, cuando se plantean evidentemente muchas de estas cosas, ¿no? Por higiene, evidentemente, y demás, pues es en el siglo XVIII. Entonces me parece, pero repito, yo lo desconocía. ¿Alguna otra cosa que quieran ustedes? Las ordenanzas existieron, pero se continuó enterrando en iglesia. Se continuó, sí, de verdad, se continuó enterrando en iglesia. Y lo que pasa es que una cosa es dentro de la iglesia y otra los cementerios pequeños que rodeaban. Entonces ya dependía del poderío económico de la persona dentro o fuera, pero yo creo que hasta mucho más tarde no empezaron a existir los cementerios verdaderamente, digamos, municipales. Sí, pero cuando cambió esa costumbre, porque esta familia tan potente, seguramente sus hijos, sus nietos, qué sé yo, querrían ser enterrados, pues a lo mejor en el mismo lugar donde estaba su antepasado, o otro nuevo, dentro de la iglesia. Claro, no hay sitio para tanta gente. No ya de esa familia, sino de múltiples familias que había aquí también, ¿no? Y Sí, sí. en Sevilla y tal, ¿no? Entonces, yo creo que o cambió una costumbre de enterrarlo o una norma a los terceros, o sea, que dijo, se acabó, ya no sé. ¿Puedo añadir una cosa? Se hacían lo que se llamaban las sacas de hueso. Al cabo de varios años de estar enterradas las personas, se removían las tumbas, se sacaban los huesos, se reducían, como se hacen ahora en los cementerios, y se podía hacer, se echaba una lechada de cal y se volvían a enterrar encima. Se reutilizaban. Pero de la misma familia. Pero es que eso, no, las personas que disponían de enterramiento propio no eran todas, eran solo aquellos que podían comprar un sitio especial para que se enterrase su familia. De toda la gente iba para donde la iglesia quiera, yo digo muchas veces donde la iglesia lo permita. Sí. ¿Agustín? Perdón. ¿Las viudas no figuraban en los testamentos? ¿Que no figuraban? No entiendo la pregunta. Es que siempre habla que las fusiones son a los hijos, a las hijas, pero las viudas nunca se nombran, ¿no? Bueno, sí se nombra. Bueno, el caso de Pedro Benavente dice que todo lo que son, repito, me hubiese gustado poder mostrarles el documento, haberle leído, ¿no? el documento. En uno de los folios dice que todos los bienes muebles que hay en su casa que no se vendan, sino que pasen íntegramente a disfrute de su mujer. Y en el caso de conceder la libertad, la manumisión, que era el nombre, digamos, técnico que se utilizaba, a algún esclavo, a uno de ellos le pone, él dice, ahorro emanomito, es decir, libero de todo cautiverio y servidumbre a fulanito o fulanita, no recuerdo el nombre, siempre que permanezca al servicio de mi mujer Beatriz Benavente durante 4 años y entonces sea libre. Es decir, sí que hay una presencia clarísima de la viuda, en este caso también además para ratificar la concesión, más que la concesión porque era del año 1545, es que él en su testamento le añade a todo lo que en su día puso como bienes, ¿verdad?, en el inventario de bienes que incluyó en el mayorazgo para su hijo, le añadió el donadío de Parpalana. Entonces, claro, esa modificación, porque el mayorazgo se podía aumentar, lo que no se podía de ninguna manera era disminuir a través de divisiones entre herederos, ni de hipotecar, nada de eso, ¿no? Porque se trataba, repito, de mantener el lustre de la familia. Entonces ella, hay un apartado donde ella ratifica esa inclusión del donadío de Parpalana en el mayorazgo de su hijo Pedro Cabeza de Vaca. Por lo tanto, sí, hay que responder que sí, vamos. Como que en esto no había muchísimas cosas. De todas maneras,
Porque si la pregunta va en el sentido de, digamos, la posición de la mujer en la época, quizás estamos muy habituados a los estereotipos, ¿no? Y pensamos que la mujer ocupaba un lugar muy secundario. Ocupaba un lugar secundario, esto no cabe duda. Pero no se crean ustedes que no tenía también un papel relevante. Yo, de hecho, me he encontrado poderes, y supongo que Esmeralda también, donde el marido otorga poder a la mujer para que en su nombre arriende, compre, venda, etc. Con lo cual, oye, no hay, digamos, una consideración de la mujer como alguien que jurídicamente no representa nada. Ahí nos está demostrando perfectamente que es capaz de... No sé si he respondido. Agustín. Ese mayorazgo que da nombre a una buena parte de los llanos de Caulina, ¿conoces a qué mayorazgo se refiere? Quizá los morros también tienen por ahí posesiones. ¿Te suena ese mayorazgo? ¿A quién puede estar referido? No te entiendo muy bien, Agustín. Una buena parte de los llanos de Caulina se conoce como el mayorazgo. Ah, ya te entiendo, sí. A los pies de la torre de Mentarejo. Sí. Hasta la autopista, digamos, ¿no? Y todo eso, sí. Se conoce como el mayorazgo. Que si puede tener alguna relación con esto de Pedro. No, con Pedro o con alguien que tú conozcas, el gran poseedor. ¿A qué mayorazgo pudo pertenecer? ¿A qué familia? ¿Los Borla, quizá? No lo sé. No, desde luego a Benavente Cabeza de Vaca no, porque claro, habla de Añina, de Parpalana, de Barbaína, de la Ina, pero no habla para nada de los llanos de Caulina. No sabría decirte. Yo la verdad es que tampoco me he dedicado mucho al estudio de los mayorazgos. Leí algunos, además con un escudo precioso, que creo recordar que es de 1530 y que se refiere a Gigonza, donde viene incluso dibujado, ¿verdad?, lo que es el escudo de armas y tal, ¿no? Una preciosidad. La verdad es que el protocolo es magnífico, ¿no? Pero claro, nos estamos refiriendo a un sitio que está muy lejos de Caulina. La verdad es que no sabría contestarte, Agustín, no sé. Las posesiones de Benavente Cabeza de Vaca estaban en otros lugares que tú dominas mejor que yo, vamos. ¿Alguna otra cosa? Una curiosidad. Habla de ingenio azucarero. Esto que vino, que lo trajeron de América a las Canarias. ¿La caña de azúcar? No, la caña de azúcar la introducen los árabes, ¿no? Y donde va es precisamente de Canarias a América, al nuevo continente, ¿no? El problema es que no solo se lleva el ingenio, sino también el tema de la esclavitud, asociada al ingenio o a la explotación del algodón y de tantas otras cosas, ¿no? Efectivamente, sí. Y veo que el testamento está escrito, es decir, a mano, por Sí. El manuscrito como... ¿Hasta cuándo no se puso la máquina para entenderlo? Esa pregunta no lo sé. Eso tendríamos que hablar ya pues... Del siglo XVI, ¿no? Estamos ahí hablando. Una cosa que no he dicho, y ahora vamos, no sé responder exactamente en qué fecha pasa de ser manuscrito, porque en el siglo XVII siguen siendo manuscritos, en el siglo XVIII también. Claro, en todo caso, y 20 también, ¿no? 1950 y tanto, da la casualidad que la que escribía en la nota mía era tía mía. Ajá. O sea, estaba casada con un tío mío, perdón, estaba hablando de un tío mío. Es decir, que en los años 50 y tanto, en alguna nota... Todavía, ¿no? O sea, que la cosa es mucho más reciente. Lo que iba a decir, que no lo he dicho, porque evidentemente tampoco se puede tratar de abarcar todo, ¿no? Es imposible. Es que la inmensa mayoría de los testamentos los redacta el escribano, evidentemente, según las anotaciones que le va diciendo el intitulante, ¿no? Pero hay algunos que son, digamos, autógrafos, es decir, que están redactados por el propio personaje, ¿verdad?, que con la presencia de unos testigos pues autentifican que efectivamente esa era la voluntad del testador o de la testadora, pero son muy pocos. La verdad es que no suele ser muy frecuente encontrar testamentos autógrafos, ¿no?
Me alegra muchísimo el hecho de que hayan ustedes, en primer lugar, haber estado aquí, en segundo lugar, que hayan participado en el debate, porque la verdad es que es algo de lo que normalmente se adolece en estos actos, ¿no? Gracias. Sí, antes de irnos, quisiera deciros que el Ateneo tiene otras actividades y en este caso, mañana, la Camerata del Ateneo de Jerez da un concierto a las 8:30, siempre por Navidad, en los claustros de Santo Domingo. Y si no pueden ir mañana, el sábado 14 de diciembre a las 8:30, en la iglesia de San Francisco, pues también. Así que, y para terminar, pues darte las gracias en nombre del archivo y del Ateneo de Jerez por darnos a conocer, pues, ¿no? Pues, la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Un pequeño recuerdo que me imagino que tendrá, pero que como este es diferente, no sé si te viene bien. Sí, siempre. ¿Vale? Muchas Bueno, pues nada, gracias a todos.